Hermanos, bendiciones, bienvenidos. Estamos nuevamente iniciando nuestra actividad de cada día en que compartimos una palabra del Señor, algunas oraciones, con la preocupación de lo que estamos viviendo. Seguimos orando por cada familia. Hay familias de nuestra iglesia que nos hemos enterado que tienen algunas personas que han contraído este virus. Por lo tanto, estamos pidiéndole al Señor que Él tenga misericordia. Dios es un Dios de autoridad. A veces no entendemos lo que Dios permite, pero siempre Dios tiene un buen propósito para nosotros. Hasta de las cosas más tristes y más difíciles, Dios saca alguna bendición para nuestra vida. Por lo tanto, estemos confiados que si Dios ha permitido que alguno de nuestros hermanos o sus familiares se contagien, sepamos que Dios tiene el control y que sabemos que Dios nos va a dar la fuerza para salir adelante y tendremos otro testimonio de victoria de lo que Dios hace. Así que les invito a que oremos y que inclinemos nuestro rostro para pedir algo al Señor. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por este día nuevo que nos das, Señor, por reencontrarnos cada día para compartir una porción de la palabra, un pensamiento, alguna meditación que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé alguna enseñanza. Te ruego por cada familia, Señor, que tú tengas misericordia, particularmente por aquellos que están pasando tiempo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Señor, extiende tu misericordia, están en nuestro corazón, Señor, y más allá de los momentos que estén viviendo en su enfermedad, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres nuestro consuelo, nuestra fortaleza, Señor, extiende tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos das, porque cada día de vida que nos das es un día de misericordia tuya. Gracias por todas tus bendiciones, por cuidar a los que amamos, Señor, por protegerlos, por permitir que nuestros pequeños sigan creciendo bajo tu misericordia, bajo tu protección. Y por cada uno de nuestros hermanos y hermanas de nuestra iglesia, que tu bendición esté con ellos, Señor. Y que el deseo de llevar esta palabra sea un aliento para ellos, que no se sientan solos ni abandonados. Al contrario, tenemos esta responsabilidad de llevar una palabra de bendición a cada uno de los hermanos que deseen, Señor, escuchar estas meditaciones. Bendice, Señor. Yo sé que algunos están pasando tiempos difíciles. Te rogamos por aquellos que nos han pedido oración, Señor, en forma personal, que nos han llamado, que se han comunicado con nosotros para pedir, Señor, por su familia, por sus hijos, por sus hijas. Extiende tu misericordia, Señor, están en nuestras peticiones. Por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en la cadena de oración, en cualquier horario, extiende tu bendición sobre ellos. Extiende tu gracia, tu fortaleza, Señor. Y gracias por poder tener esta instancia de llegar a los hogares de mis hermanos y de mis amigos con un mensaje cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes una palabra del libro de Deuteronomio, que es, digamos, el credo judío. O sea, si hay una palabra trascendente para los judíos, esta que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. El 4 particularmente es como el credo judío. Ellos se agarran de ahí, esa es su verdad fundamental. Pero vamos a leer nosotros aparte del 4 hasta el versículo 9. Entonces leemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Lo digo bien calmado porque mi mamá me dice que no alcanza a escuchar y ella anota los versículos. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la palabra del Señor. Bueno, esta declaración es fundamental para el mundo judío. La unicidad de Dios es una verdad que ellos no renunciarían jamás. Ellos sostienen esta verdad como su verdad fundamental. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Shema Israel, que es muy famoso. Y por supuesto es novedoso que los judíos hayan cumplido esta orden del Señor en forma tan estricta. Ellos son personas que llevan hasta el extremo la literalidad del mandamiento. Cuando dice
el mandamiento que la pondrás como frontal entre tus ojos. Tienen algunos elementos que usan para llevar porciones de la palabra, usan filacterias que se amarran a los brazos. Todos tienen, por supuesto, un texto de la Torá a la entrada de sus casas. Sin duda son rígidos en estas enseñanzas y han mantenido su identidad nacional en periodos dificilísimos. Han pasado por una cantidad enorme de invasiones, han sido esclavos, han sido llevados a la diáspora, y sin embargo su identidad nacional está basada en estos principios: en amar a Dios, en respetar a Dios, en seguir a un Dios único, espiritual, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y en esta práctica permanente que ellos hacen de repetir estas verdades a sus hijos. Y de alguna manera, cuando se da el consejo, es un consejo bastante drástico. Versículo 7, cuando dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento le vas a hablar a tus hijos de Dios, de que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el que ha hecho los cielos y la tierra, que sin Él nada podemos hacer, que si tenemos vida y podemos respirar es por la misericordia de Dios, que si tenemos alimento es por la misericordia de Dios, que las fiestas que celebramos tienen que ver con lo que Dios ordenó. Mira, los judíos son absolutamente drásticos en esto. Y en sus celebraciones, por ejemplo la celebración del Pesaj, cuando ellos celebran la Pascua, están todos reunidos, tienen unas comidas especiales, tienen unos rituales especiales que les recuerdan que son el pueblo del Señor, el pueblo de la promesa, aquel pueblo que el Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios hizo un compromiso con Abraham de bendecir a su pueblo. Y hasta el día de hoy uno puede ver esa bendición del Señor. Hasta el día de hoy uno puede ver un Israel pujante, una nación enorme, una potencia nuclear, un país que destaca por sus capacidades. A lo mejor no tiene grandes riquezas naturales, sin embargo, tiene una economía de primer nivel, tiene un avance tecnológico enorme, a pesar de estar siempre con su población en peligro, permanentemente está siendo atacado por grupos extremistas, o recibe algún tipo de ataque aéreo a través de cohetes que son enviados desde la Franja de Gaza y otros lugares contra el Estado de Israel. Y sin embargo sigue creciendo, sigue siendo bendecido, sigue siendo prosperado, porque esa fue una promesa del Señor. Y Dios cumple siempre sus promesas. Entonces, si algo tuviéramos que aprender, si algo tuviéramos que emular de lo que es la actitud del pueblo de Israel, tiene que ver con este mandamiento: cuidar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros pequeños crezcan en el temor del Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es un texto que cuando mi mamá dirigía la escuela dominical hace muchos años, se lo enseñó a todos los miembros de la escuela dominical, incluidos nosotros que éramos sus hijos, y nunca se nos ha olvidado. Eso demuestra que la palabra es viva y es eficaz. Por lo tanto, si hay tiempo para que los niños vean monitos y vean dibujos animados y Cartoon Network, no sé qué ven los niños ahora, porque me estoy adaptando. El Pedro me está enseñando los verdaderos, dibujos que ven ellos ahora. Pero si ven tantas cosas, debe haber un tiempo también para que nuestros hijos escuchen de Dios, aprendan de Dios, tengan material bíblico, invierta en el corazón de su hijo. Si le puede comprar un juguete que cuesta 40 o 50 lucas, porque es el juguete que está de moda en las películas de Disney, ¿cuánto cree usted que le puede costar una Biblia infantil? Le cuesta mucho menos que eso, donde estén las historias bíblicas, donde el niño aprenda del poder de Dios, donde el niño aprenda de los milagros del Señor, donde el niño aprenda que Dios hizo los cielos y la tierra, del huerto del Edén, de cuando Pedro caminó sobre el agua, que es la favorita de mi nieto Pedro, y me muestra todo el tiempo su historia. Le regalaron una secuencia de narraciones bíblicas donde está solo lo que hizo Pedro, y como él se llama Pedro, está feliz, me cuenta toda la historia y los cuentos, y las olas, como salió del barco y caminaba sobre el mar. Entonces, hermanos, es necesario invertir en el corazón de nuestros hijos, es necesario invertir en su fe.
Es necesario fortalecerlo desde pequeño. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Cuando tenemos hijos que se han apartado, muchas veces porque hemos descuidado esta área de instruir a nuestros pequeños. Lo que queda grabado en el corazón de un niño, sea bueno o sea malo, lo va a seguir el resto de su vida. A mí me toca la responsabilidad de formar profesionales del área de educación que trabajan con niños. Y ahora terminando unos ramos, yo lo que más le decía, ustedes aquí tienen la técnica y hemos tratado de hacer un aporte, un granito de arena en su formación profesional. Pero sin duda lo que ustedes hagan puede cambiar la vida de un niño. Parvularias, educadoras diferenciales están bajo mi responsabilidad de entregarle algún tipo de asignaturas que se me asignan como profesor. Imagínate la tremenda responsabilidad que se tiene con los niños en un mundo tan peligroso, donde hay tantas tendencias desde el punto de vista legal que lo único que pretenden es poner en riesgo la seguridad y digamos la integridad psicológica de nuestros pequeños. Porque lo que se está viniendo como formas de enseñanza, sobre todo lo que tiene que ver con el elemento valórico, con el desarrollo de la sexualidad humana, el gobierno está tomando decisiones que no tienen nada que ver con los valores cristianos, al contrario, todo está en contra de los principios de la palabra. Y esos niños generalmente cuando están en condiciones de colegio están casi todo el tiempo en los jardines, en los colegios, escuchando a otras personas. El tiempo que están con nosotros es súper poco, por lo tanto tenemos que aprovechar ese tiempo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que aprovecharon maravillosamente el tiempo. Yo podría mencionarte una cantidad enorme de ejemplos, pero solo quiero mencionarte uno. Tú sabes que cuando Moisés se ha encontrado por la hija de Faraón, esta niña dice que María le propone a la hija de Faraón, dice, te busco una nodriza para que te cuide la guagua, porque ella se lo dejó para ella el bebé. Pero tenía que alguien cuidárselo, no iba a estar andando con la guagua a todos lados, tenía que ser una nodriza. Y la princesa dijo, está bien, trae una nodriza. Y dice la Biblia que María fue a buscar a su propia mamá. Y Jocabed, por supuesto, recibió a Moisés con el encargo de criarlo. Y lo tuvo por un tiempo pequeño. Pero cuando creció, Moisés fue llevado al palacio de Faraón. Y esta mujer aprovechó de tal manera su tiempo con Moisés, que cuando él fue grande y tuvo que elegir entre ser el sucesor del faraón en Egipto, o como dice el texto hebreo, sufrir con el pueblo del Señor, identificándose con el pueblo judío, él prefirió su pueblo, y prefirió a su Dios, y prefirió su fe, porque hubo una mujer, su madre, que en corto tiempo grabó de tal manera la verdad de Dios en su corazón, que cuando llegó el momento de decidir, él decidió por Dios. Y hay un texto muy hermoso que dice, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por tanto, su madre le enseñó de Dios y cumplió este mandato que está aquí en la ley, de poder enseñar al pueblo. Entonces, cuando desde el principio entonces está este concepto de compartir las verdades de Dios, compartir las verdades con nuestros nietos, con nuestros hijos, que si hay tiempo para jugar, divertirse, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo, que también haya tiempo para las cosas del Señor. Que haya tiempo para los coritos, con acciones, somos soldaditos, el Pedro le encanta marchar y hacer ese tipo de acciones. Entonces estamos con mi esposa ideando de qué manera seguimos estimulando su amor por el Señor. Así que ahí estamos tratando de inventar, quizás más adelante le contemos lo que estamos tratando de hacer para poder mantener a Pedro conectado con las cosas del Señor. Después Gracia va a crecer y también Nahum va a crecer y esperamos que Dios nos dé vida para grabar en el corazón de nuestros nietos mientras el Señor nos tenga en este lugar las verdades del Señor. ¿Tú estás preocupado de eso? ¿Le das tiempo a tus nietos o a tus hijos, si tienes hijos pequeños, para hablarles del Señor? ¿Tú les estimulas a creer en Dios? ¿Tienes un tiempo para conversar con ellos y explicarles que el Señor nos da la comida, nos da la ropa, nos da el hogar, nos da todas las cosas? Si lo estás haciendo, felicitaciones, porque estás cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Permanentemente tenemos que hablarle a Dios, de Dios a nuestros hijos. Y no dice la edad, por lo tanto los que son grandes también tienen que escuchar la palabra. También tienen que escuchar una enseñanza que tenga que ver con el Señor. Qué lindo, yo escucho de familias que tienen su culto familiar, maravilloso, que puedan compartir un tiempo de las verdades del Señor. Y sobre todo, mantener la costumbre de celebrar la cena del Señor. Hemos tenido la alegría de compartir la cena en tiempos tan complicados.
hemos buscado la estrategia para que ustedes reciban los elementos que son propios de nuestra iglesia, el pan y el vino que consagramos durante la ceremonia y la cena. Y esperamos seguir haciéndolo, cumplir nuestro deber como pastores de la iglesia y contribuir a que su fe se mantenga en medio de esta pandemia. Por lo tanto, hay una tarea enorme que hacer. Los proyectos de ley apuntan exclusivamente a perjudicar a nuestra infancia. Por lo tanto, si no tenemos su corazón guardado con el poder del Señor, no sabemos qué va a pasar con ellos. Invierte tiempo en hablar de Dios a tus hijos. Va a ser la mejor inversión que puedas hacer en esta vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos instruye, siempre nos da, Señor, un consejo, siempre nos ayuda a entender cuál es el propósito que tú tienes con nosotros. Te ruego especialmente por cada uno de los padres de niños pequeños, por los abuelos, que podamos cumplir con nuestro rol de poder bendecir a nuestros pequeños, de darles, Señor, enseñanza de ti, de mostrarle el mensaje de la fe, el mensaje de un Dios eterno, un Dios espiritual que cuida de nosotros y que nos bendice, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, que podamos grabar en sus corazones tu misericordia, tu poder y tu perdón para con nosotros. Bendice, Señor, la labor de cada uno de los que están encargados en las iglesias, de cuidar a los niños, los ministerios infantiles, las escuelas dominicales. Qué labor más importante, Señor. Qué notable el trabajo que hacen nuestros hermanos y hermanas de cuidar a los pequeños de la iglesia. Te pedimos que nos des inteligencia, sabiduría para grabar en sus corazones el amor por tu obra, el amor, Señor, por ti y por lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Pedimos que tú nos acompañes en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, estamos muy contentos. A mí me da mucha risa porque viene la pastora Inés súper asustada porque pensé que ya había terminado y ya tenía que apagar la camarita. Entonces, un abrazo a todos, bendiciones y recordemos esto, hermano. Dile a tus hijos, a tus pequeños, háblales de Dios porque es la mejor inversión que podemos hacer. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en sus hogares. Amén.